Buenos días, mi nombre es Leoncio Castillo González y mi director es el doctor José Rafael Rojano Cáceres. El trabajo sobre el método de diseño inclusivo para museo virtual con avatar señante. Derivado de las medidas originales por la pandemia por COVID-19, fue necesario limitar la cantidad de personas que podían estar en un mismo lugar y así reducir o evitar la propagación. Por consiguiente, algunos lugares e instituciones tuvieron que cerrar indefinidamente, entre estos se encuentran los museos. El museo, como lo define la Real Academia Española, es un lugar en que se conservan y disponen colecciones de objetos artísticos o científicos, etc. Una solución es de Denis Stitt y Simon Gibbs, quien plantea el caso de la construcción de un museo virtual, en el cual se puede ser accedido digitalmente desde cualquier lugar. Después de esto, Morse presentó un estudio que muestra la reacción inicial al cierre de los museos durante el confinamiento en Francia, Japón, Luxemburgo y Estados Unidos por COVID-19, en el cual era ver quiénes estaban preparados para esta situación, utilizando estrategias de comunicación y las ofertas digitales para el público. De este estudio se obtiene que se puede apreciar que el 41% estaba preparado, el 24% estaba parcialmente preparado, el 31% no estaba preparado y el 4% no respondió. De acuerdo en el INEGI, la discapacidad de no escuchar bien aunque utiliza un aparato auditivo afecta al 22% de la población y esto ocupa el tercer lugar a nivel nacional. De esas personas que por nacimiento viven en dicha situación, probablemente desarrollen como lengua natural la lengua de señas mexicana o LSM. En ese sentido, en los museos, la información sobre las obras generalmente se exponen a través de cédulas, las cuales son carteles que presentan de forma escrita una descripción de esta. Sin embargo, las personas situadas en discapacidad auditiva y que son usuarios del LSM generalmente no cuentan con un amplio dominio de la lengua escrita. Por consiguiente, podría ser excluido de su derecho de acceso a la información, el cual está garantizado por el decreto de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. En este trabajo de investigación se aborda el tema de los museos, en donde la propuesta es construir espacios virtuales interactivos en donde los usuarios puedan tener experiencias cercanas a como lo harían en los espacios físicos, y sobre todo reforzando el derecho a la información de las personas que viven en situación de discapacidad auditiva y que son usuarias de LSM. En el estado del arte de la virtualidad con Sun Yan, quien expone indumentaria con sus respectivas células, en este caso identifica que la experiencia de usuario podría no ser adecuada para un usuario de la lengua de señas, ya que solo se presenta la información en texto, lo cual es subir la información en su lengua natural. Si la UI ve la capacidad de procesión de varios tipos de guías virtuales en un museo virtual, de esta forma se persigue que los avatares logren una mayor identificación con la empatía emocional. En el proyecto de Singai, su objetivo principal es desarrollar un prototipo de sistema interactivo de guía en este museo para que los visitantes sordos utilicen dispositivos móviles, el cual pueda recibir las preguntas de los visitantes en su lengua materna. Con respecto a las exhibiciones, proporciona información de contenido adicional también en lenguaje de señas usando un avatar o video, utilizando técnicas del campo de la visión artificial y el aprendizaje automático. Paradas Fuentes, Hernández, Álvarez y Rojano proponen desarrollar una aplicación para el Museo Nacional, el MUNAL, que sea inclusiva para las personas en esa situación con discapacidad visual y auditiva. Para ello se diseña una interfaz adecuada a cada usuario debido a las características propias que exige cada situación de discapacidad. Algunos trabajos referentes al proceso de inclusión de personas sordas son, por parte de Sugandhi, quien implementa un sistema para traducir textos de inglés a la lengua de señas indias; Brough y Benabou, traducción automática del texto árabe a la lengua de señas árabe; Khan, traducción del texto de inglés a la lengua de señas de Pakistán; Oliveria, donde puede seleccionar el texto, después seleccionar la lengua de señas y obtener un video con un avatar. Para una mejor traducción, Faro, con la ayuda de varias personas interesadas, grabó videos de señas otorgando los movimientos de casi 700 palabras en la lengua de señas Pakistán. Capó presenta un avatar para la lengua de señas rusa y checa. Con esto podemos observar la lengua de señas, que es particular por cada país. Deb, en su estudio, busca crear una aplicación AR que pueda presentar gestos de signos animados en 3D en un sistema móvil, Virtual Sign, en donde se utiliza Kinect y guantes para capturar el movimiento de la persona, el cual posteriormente se pasa a un avatar. Y para una mejor captación visual de los movimientos de las manos, Chao aprovecha la tecnología de realidad mixta más reciente para permitir que el usuario perciba sus propias manos en un entorno de aprendizaje inmersivo con vistas en primera y tercera persona para una demostración práctica del movimiento. Nair menciona que para hacer una videograbación de un señante se pierde la profundidad de la persona porque es bidimensional.
Para la información sobre lo que sucede en el entorno López Ludeña, utiliza un avatar para la información de un autobús en lengua de señas española utilizando el alfabeto. Y finalmente Brock menciona que los datos salidas en 2D obtenidos utilizando la red OpenPOS pueden ser ruidosos y contener errores, especialmente en las manos que se mueven extremadamente rápido durante una conversación por señas. A menudo están sujetas a muestras con pérdidas causadas por desenfoque de movimientos, oclusiones entre las manos y pérdida de seguimiento de las articulaciones. En los referentes teóricos, tenemos que un mundo virtual se concibe la idea como la reconstrucción bidimensional o tridimensional de un lugar, la cual permite su visualización y simulación con las colisiones entre los objetos o paredes del escenario. La de un museo virtual es la representación tridimensional de un museo real o imaginario mediante el diseño asistido por computadora en 3D, el cual tiene digitalizado la estructura del lugar y la información de los objetos, por ejemplo, una figura tridimensional como un rectángulo para formar una pared y un determinado color. También una indicación de la posición de las obras o mapa del lugar. Tenemos que es un avatar, es la representación de la forma tridimensional de un humano, la cual tiene textura y una estructura esquelética la cual debería parecerse a los humanos, pero no es necesario copiar al 100%. Así, esta permite el movimiento de los vértices para lograr la animación, para lograr un mayor realismo, agregar ropa o accesorios como por ejemplo camisa, pantalones y zapatos. Y tenemos la lengua de señas mexicana. La lengua de señas mexicana o LSM es el medio de comunicación principal desarrollado por la comunidad de personas sordas en México. En ese sentido es reconocido como una lengua, es decir, un idioma a través de la Constitución mexicana. La lengua de señas se emplea para la transmisión de ideas y conceptos de un espacio multidimensional, es decir, utilizar los gestos de las configuraciones manuales, las posiciones corporales, por eso se denomina una lengua visogestual. Asimismo, la lengua de señas son ágrafas, es decir, no tiene representaciones escritas. Es importante aclarar que cada país tiene una lengua de señas y que esas son diferentes entre sí. Para tener una idea de movimientos en la lengua de señas, en la figura se muestra cómo una persona dice buenas tardes. En la parte A se coloca la mano en la configuración de la letra B sobre el corazón. En la parte B se mueve hacia el frente. Y en la parte C, luego se reconfigura la mano dominante en configuración F sobre el antebrazo y se mueve en línea recta hacia usted. El método de diseño inclusivo en museos considerando la lengua de señas mexicana tiene las siguientes fases. Selección de la obra. En esta fase el museo deberá otorgar el permiso por escrito para proceder con la divulgación digital y el diseño tridimensional de las obras. Además se puede atender a los siguientes criterios para llevar a cabo la selección. 1. De las obras que tiene el museo selecciona la más significativa porque su divulgación tiene más impacto. 2. De las obras que tiene el museo selecciona las que son de base y no se cambian entre otro museo para que cuando un usuario tenga la oportunidad de visitar el museo físico pueda ver la obra. 3. De la obra que el museo tiene considera si las que exhiben en la sala son temporales, son importantes para su divulgación. Y como 4. De las obras que tiene el museo selecciona las obras que están dañadas y se necesitan su conservación y preservación de forma digital. De la fase de redacción de la información se requiere trabajar con la obtención y definición de la información de la obra, la cual tiene que reducir a lo más relevante y conciso para presentar de una manera clara, amena y en poco tiempo. En la fase de definir el vocabulario en el SM es que a partir de la redacción del cedulario será necesario trabajar con la comunidad sorda para identificar la información que se plantea que tiene correspondiente en señas. En este caso se plantea por la parte A, cambiar los términos en función del léxico disponible en el SM. Por la parte B, crear un nuevo léxico para definir los contenidos. Sin embargo, es necesario considerar que en este proceso puede ser demasiado largo y costoso en términos que se requiere la participación activa de la comunidad sorda. En la fase de grabación de vídeo del enseñante, se puede procesar en grabar en un formato de vídeo digital de alta definición del enseñante. Para ello se recomienda una grabación como mínimo de 30 cuadros por segundo. También será necesario con un set de grabación para tener una buena iluminación y de eso se pueda captar al usuario de manera adecuada. Cabe mencionar que lo más recomendable es la participación de la comunidad sorda en este proceso para tener una gran fidelidad de la lengua. En la fase de creación del avatar, en este punto se encuentra en una gran medida una aportación al uso de la lengua de señas, pues la finalidad de contar con avatares es mejorar la experiencia del usuario en ambientes inmersivos. Por ello, la grabación de vídeo con señantes nativos solo busca tener fidelidad en los datos, pero finalmente se espera traducir a la persona con modo tridimensional. Para esta etapa se concibe el empleo de técnicas de inteligencia artificial que permiten facilitar el proceso de desarrollo de un personaje 3D. En la parte de fase de diseño de la sala,
Se procede a crear de manera digital y con el tamaño adecuado la sala que va a contener el usuario y el avatar y las obras, de una manera que sea visualmente agradable. Aquí se recomienda considerar técnicas que minimicen el número de polígonos para evitar el alto consumo de los recursos de hardware, aunque se deba sacrificar en cierta medida el volumen de ciertas partes de la sala. Aparte de la fase de diseño de interacciones, con el propósito de facilitar la exploración y descubrimiento por parte de los usuarios que visitan el museo virtual, los escenarios deben tener un mecanismo que permita la interacción entre el diseño de interacciones. Se concibe aquellas como son el tocar, manipular, navegar, entre otras que permitan que a través de la personificación del visitante o el avatar pueda interactuar en el museo virtual. Y la fase de integración de la sala con el avatar. En esta última etapa consiste en el proceso de integrar mediante el motor de videojuegos la sala. En este proceso se recomienda revisar que sea correctamente la visualización de la forma y su textura. Si todo es correcto, se procede a integrar el avatar considerando su forma y su animación, así como su relación con el espacio físico donde se encuentra. Al final se procede a agregar las interacciones por parte del prototipo en la figura de la derecha, el avatar señante, el cual es un modelo obtenido con MakeHuman. Y por parte de la figura izquierda se muestra el prototipo de una sala con el museo virtual, ya con su integración del avatar señante. Dicho de otra manera, la información de la obra se otorga a través del movimiento de las manos. Por parte de la evaluación, con el propósito de medir el grado de aceptación de la propuesta, se consideró realizar un estudio que valorará la percepción de la inclusión con el escenario propuesto a través del grado de usabilidad del sistema. Para ello se trabajó con un grupo de 2 estudiantes, que eran 11 hombres y una mujer, quienes son estudiantes del sexto semestre de una carrera de tecnologías y particularmente estudiantes de la asignación de interacción humano-computadora. Cabe mencionar que los estudiantes ya han ganado experiencia en la evaluación de aspectos de accesibilidad e inclusión a través de la asignatura, así como los del área. Por lo tanto, para la evaluación se emplea como referencia SUS. Como resultado de la evaluación, el instrumento arrojó un promedio de 68.75. De eso se encontró que no hubo ningún resultado que fuera inaceptable, es decir, menor a 50. Se encontró que hubo 4 respuestas en el orden marginal, es decir, menor a 68, y el resto de las 8 valoraciones se encontraron en el rango de aceptable, es decir, mayor a 68. Dado que el avatar se encontraba señando, los estudiantes no entendieron el propósito que cumplía, pues no tienen formación en lengua de señas. Sin embargo, en el grupo había un estudiante con conocimiento en el SM e inmediatamente comprendió lo que se trataba el escenario. Como conclusión, en el presente trabajo de investigación se presenta por un lado la aportación de un método de inclusión que considera a las personas en situación de discapacidad auditiva y la forma natural de comunicación que se prefieren. Por otro lado, se presenta la aportación de la guía en sí, como un medio valioso para tomar en cuenta en el proceso de desarrollo de entornos virtuales. Cabe hacer mención que como un trabajo futuro se debe explorar la validación de los resultados con la comunidad sorda, pues a pesar de que fue valorada por un estudiante con comprensión de señas, no generaliza la comprensión y aceptación por parte de la población sorda. De esta forma, al incluir directamente a dicha población, se brindará un respaldo adicional sobre la situación de los usuarios, o en caso, la oportunidad de realizar los ajustes que se requieran. Finalmente, ante la virtual posibilidad de contar no solo con situaciones de aislamiento social, sino también con la posibilidad de eliminar las limitaciones de acceso en instituciones tan importantes como los museos, permitiendo su acceso en cualquier tiempo y desde cualquier lugar, es que se trabaja viendo una guía que puede ser tomada en cuenta para la sistematización de actividades en otras instituciones de similar índole.